Hola, mi nombre es Melanie Ramírez y hoy les voy a hablar acerca del tema auditoría de los datos. Para empezar, ¿qué es la auditoría de los datos? Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos de información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar, en primer lugar, quién accede a los datos. Segundo, ¿cuándo fue que se accedió a dichos datos? ¿Desde qué tipo de dispositivo o aplicación se accedió? ¿Desde qué ubicación en la red? ¿Cuál fue la sentencia SQL ejecutada? ¿Cuál fue el efecto del acceso a la base de datos? La auditoría de base de datos tiene como objetivo principal el de disponer mecanismos que nos permitan tener trazas de auditorías completas y automáticas relacionadas con el acceso de las bases de datos, incluyendo la capacidad de generar alertas con la finalidad de mitigar los riesgos asociados con el manejo inadecuado de los datos, también con la finalidad de apoyar el cumplimiento regulatorio, satisfacer los requerimientos de los auditores, evitar acciones criminales y evitar multas por incumplimiento. Ahora bien, les voy a hablar acerca de la importancia de la auditoría de datos. En primer lugar, es importante porque toda la información financiera de la organización reside en bases de datos y deben existir controles relacionados con el acceso de la misma. También es importante porque se debe poder demostrar la integridad de la información almacenada en las bases de datos. Las organizaciones deben mitigar los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. La información confidencial de los clientes son responsabilidad de las organizaciones. Los datos convertidos en información a través de bases de datos y procesos de negocios representan el negocio. Las organizaciones deben tomar medidas mucho más allá de asegurar sus datos. También debemos tomar en cuenta que mediante la auditoría de base de datos se evaluará la definición de estructuras físicas y lógicas de la base de datos, también el control de carga y mantenimiento de las bases de datos, la integridad de los datos y protección de accesos, también los estándares para análisis y programación en el uso de datos, así como los procedimientos de respaldo y de recuperación de datos. Realizar un seguimiento de estos eventos en la base de datos también es un primer paso para llevar a cabo una auditoría en las aplicaciones asociadas a aquella. No en vano, el papel primordial que tienen los datos en las organizaciones, su activo más valioso, obliga a controlar los pormenores de su acceso. En este sentido, la auditoría de base de datos es un control necesario cuya dificultad aumenta de forma paralela a la creciente complejidad de las tecnologías de base de datos. Asimismo, las amenazas de seguridad se han multiplicado, apareciendo nuevos riesgos e incrementándose los ya existentes. El tiempo que se amplía su alcance a través de la disciplina conocida como gestión de recursos de información. Todas estas circunstancias han movido la necesidad de nuevos mecanismos de control y seguridad, al tiempo que se hace necesario recurrir a personal cualificado, que por lo general es externo. Aún así, la auditoría representa un gran desafío, pues los sistemas aumentan su complejidad con mayor rapidez que los procedimientos y tecnologías diseñadas para su control. Mantener un dato íntegro no es una tarea fácil. Los factores de riesgo son muchos. El número de personas que pueden acceder a la información, virus, accesos remotos no autorizados, eventos naturales, etc., pueden afectar en la base de datos. Ante las dificultades que podemos encontrar en este proceso de auditoría de integridad de datos, seguir los siguientes 4 pasos puede facilitarnos en gran medida dicha tarea. Paso número 1. Establecer objetivos para la auditoría de integridad de datos.
Un buen punto de partida es definir las fuentes de infracciones o uso incorrecto de datos. De esta forma se tendrá una visión clara de las áreas que pueden presentar mayores problemas, lo que permitirá orientar las actividades y optimizar el uso del tiempo y de los recursos humanos, técnicos y económicos destinados a la auditoría de integridad de datos. Identificar las circunstancias que facilitan problemas de cumplimiento puede ser más fácil para el auditor si se centra en los controles y requisitos del sistema en funcionamiento. El control de acceso, el control de administración, la estructura de los archivos y la administración de datos en todo el ciclo de vida de los mismos son algunos buenos puntos de partida para iniciar dicha tarea. Paso número 2. Realizar la auditoría. En todas las auditorías, no solo en las de integridad de datos, es importante crear un ambiente cordial y colaborativo entre auditores y auditados. Es importante que los empleados auditados entiendan cuáles son las razones por las que se lleva a cabo una auditoría de integridad de datos, cuáles son los objetivos que se persiguen y qué expectativas se consideran al finalizar la tarea. Paso número 3. Documentar. Durante la fase final de auditoría, es necesario documentar todas las condiciones problemáticas o cuestionables descubiertas en la fase de evaluación de la investigación. No se ha de concluir definitivamente que no existen brechas de integridad de datos solo porque no se registró ningún hallazgo que así lo evidencie. Si las condiciones específicas sugieren que no existen posibilidades de ocurrencia de problemas debido a la existencia de controles o incentivos inapropiados, este se debe documentar y recomendar un seguimiento cercano. Paso número 4. Acciones correctivas. Como respuesta a cualquier actividad posterior a la evaluación, es preciso emprender acciones correctivas y preventivas. Estas resultan especialmente útiles en situaciones que requieran soluciones tecnológicas a largo plazo. Pueden incluir revisiones de rutina de conjuntos de datos de riesgo, una supervisión más amplia de los sistemas que han mostrado problemas o una revisión manual del procesamiento y la integración de datos, cuando los parámetros no están bajo el control adecuado. Ahora bien, les voy a hablar acerca del procedimiento de control de entrada de datos. La mayoría de las transacciones de procesamiento electrónico de datos comienza con procedimiento de entrada de datos. En términos generales, cualquiera que sea el ambiente que se procesan los datos, se hace necesario efectuar el control de ingreso para asegurar que cada transacción a ser procesada cumpla con los siguientes requisitos. Número 1. Se debe recibir y registrar con exactitud e íntegramente. Número 2. Se deben procesar solamente datos válidos y autorizados. Número 3. Se deben ingresar los datos una vez por cada transacción. Ahora les voy a hablar acerca de los procedimientos para el control de salidas. La información de salida de un procesamiento computarizado se reflejan listados o tabulados impresos en papel o formularios continuos. Les voy a explicar acerca de algunos tipos de controles de salida más habituales. Entre ellos podemos mencionar la custodia de formularios críticos o los formularios en blanco que serán destinados para ser impresos por computadora deben estar protegidos adecuadamente contra robos o daños. También deberán mantenerse adecuadamente registrados sobre la existencia y uso de los mismos y cumplirse con planes de recuentos físicos periódicos. Conciliación entre formularios salidos del inventario y aquellos procesados o impresos. Una persona ajena a quien genere la impresión deberá conciliar y fundamentar las razones de las diferencias por errores de impresión, mutilaciones, etc. Conciliación de importes totales contenidos en las salidas.
El encargado de mesa de control o de la sección de control de datos deberá conciliar los importes totales de salida con los respectivos importes totales de datos de entrada. Control de distribución y verificación de recepción. El control de distribución obedece a la necesidad de mantener la confidencialidad de la información reservada, debido a que actualmente la mayoría del procesamiento de información pasa por procesos computarizados. Tiempo de retención de informes. La política de retención deberá determinar los tiempos fijados desde el punto de vista legal y desde la normativa interna de la empresa. Información de salida para corrección de errores. Los programas prevén métodos de detención de errores. En estos casos, los errores se imprimen en un listado o bien se muestran por pantalla, pero lo realmente importante es verificar que los mismos queden registrados en almacenamiento transitorio, hasta tanto se verifique su corrección y reingreso al proceso. Para finalizar, podemos concluir que una auditoría de base de datos, por lo tanto, facilita herramientas eficaces para conocer de forma exacta cuál es la relación de los usuarios a la hora de acceder a la base de datos, incluyendo las actuaciones que derivan de una generación, modificación o eliminación de datos. Bueno, y este fue mi video. Les agradecería pudieran darle like y suscribirse al canal para más videos de auditoría.